Bueno, Alejandro, al principio Ivana, cuando te ha presentado, ha mencionado que eres tanto conservador como comisario y jefe de exposiciones. Y para el público que no conoce tan bien de qué trata esas profesiones, pues si nos pudieras decir qué es lo que haces dentro del Museo del Prado. Vale, sí, te explico. A ver, jefe de exposiciones no es un cargo así, lo de lo otro sí, pero bueno, la explicación es fácil. Yo soy historiador del arte. Me he formado, he hecho una carrera, después decido, tengo vocación y posibilidades por las razones que sean y decido seguir estudiando, me hago un doctorado, que yo en mi caso lo hice en Nueva York, pero donde sea, y sigo estudiando. Y una vez cuando acabas, cuando ya eres un profesional de este oficio, como lo sois vosotros también, más cuando yo era más joven, pues puedes hacer básicamente dos cosas, o hay dos cosas principales, diría yo. Una, ser profesor en una universidad y otra, trabajar en un museo. Si yo hubiese hecho un doctorado de filosofía, pues solo podría buscar trabajo en una universidad, pero en la historia del arte nos da toda esa otra parte de la profesión que son los museos. Y el trabajo, digamos que los fundamentos del trabajo son los mismos. Lo que se valora, yo creo que en un historiador del arte es su conocimiento de esa tradición académica y su capacidad para, con ella, ser innovador y ser relevante para nosotros aquí y ahora, ¿no? Y entonces eso lo puedes hacer o dando clases o trabajando en un museo. Yo di clases durante unos 6 años en varios sitios, en Estados Unidos en mi caso, y después acabé en el Prado, pues porque surgió la posibilidad, ¿no? La diferencia es, digamos, una manera de verlo es en la universidad me pagan por dar clase y yo mientras tanto leo y escribo. En el Prado me pagan por gestionar una colección y yo mientras tanto leo y escribo. Claro que lo que leo y escribo es para el museo, porque todo lo que leo y escribo es para exposiciones y los libros que se publican en torno a una exposición. Los solemos llamar catálogos, pero no me gusta ese nombre, porque lo que son ensayos, es historia del arte, que con la ventaja de que si publicas un libro cuando se hace una exposición, pues lo suele comprar bastante gente porque llama la atención de mucha gente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues como conservador, que es como se llama en España al historiador del arte que es responsable de una colección y que trabaja en un museo, no sé de cuándo viene ese término, no es muy buen término, me parece, pero bueno, así se llama. Como conservador lo que hago es gestionar una colección y eso quiere decir varias cosas. Tengo que conocerla bien, tengo que, en mi caso son unos 1.200 cuadros, eso que es casi todo pintura flamenca en el caso del Prado, porque las dos grandes fábricas de pintura en la Europa de la Edad Moderna son Italia y lo que llamamos ahora Flandes, Bélgica, en realidad en aquella época. Perdón, lo que antes se llamaba Flandes y ahora llamamos Bélgica, ¿no? Casi todo pintura flamenca, pero algo de alemana, de holandesa, alguna otra cosa, pero sobre todo flamenca. Tengo que conocerla, la colección bien, tengo que colgar lo mejor y lo más que pueda, en coordinación con los compañeros que hacen pintura española, pintura italiana, pintura francesa, otras cosas. Eso es un acuerdo, o sea, es una coordinación que funciona con mucha naturalidad. No es que digamos, pues tú me das, yo te doy, tal, sino que bueno, hay una tradición y en base a esa tradición pues se reparten los espacios más o menos. Ahora os comento algo más de una deriva que hay que tiende más hacia lo local, en mi opinión. Pero entonces conozco mi colección, la investigo obviamente los cuadros principales, no puedes investigar todo, pero investigar quiere decir actualizar la página web, hacer una cartela de 70 palabras o hacer un libro de 700 páginas y todo eso, ¿no? También intento, bueno, estar al día de mi profesión, nuestra profesión es una profesión que funciona mucho en redes, nos conocemos muy bien mis colegas pues de Suecia, de Nueva York, de Los Ángeles, de Roma, iba a decir. En mi caso, la pintura del norte está más en Holanda, Inglaterra, Bélgica, Escandinavia, Alemania, Estados Unidos e Inglaterra son un poco los centros. Pues nos conocemos todos mucho, estamos muy al día, muy al tanto unos de otros, a base de congresos, reuniones, todo tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que hago es estar al tanto del estado de conservación de la colección. Entonces, tenemos planes que son flexibles, pero que suelen ser de 4 años, de qué parte de la colección necesita restaurarse. Los que restauran y los que saben de restauración son los restauradores en el Prado. Entonces, mi labor es un poco, digamos que empujar para que en ese programa cada 2, 4 años entren los cuadros de la colección de la que yo soy responsable, que yo considero que lo necesitan, pero lo considero siempre en conversación con los restauradores, que son los que saben si el problema que veo en la mano del retrato de Isabel Tudor, pues de María Tudor, pues es algo que se puede solucionar o no, o si el verde que se ha oscurecido mucho en un retrato de Van Dyck es algo que se puede mejorar o no, y voy hablando y simplemente tengo que estar al tanto, ¿no? Claro. Un trabajo en equipo, está bien. Sí, completamente, sí, sí.
Y esos planes tienen que ser bastante flexibles porque surgen muchas necesidades que son difíciles de planear en periodos de 4 años. Pues hay que hacer una exposición de repente en algún sitio y las necesidades de esa exposición hacen que se retrasen. Todo flexible, pero todo funciona. Yo diría que está bien coordinado y funciona bien. Para que os hagáis una idea, estoy pensando ahora mismo allí en el taller de restauración, cosas de las que yo sea responsable. Hemos terminado un grupo de 5 cuadros de un pintor que se llama Marinus, que es un pintor muy poco conocido, muy importante en vida, muy ilustrado. Tendréis en mente seguramente vosotros imágenes de cambistas. En los libros de economía y de historia económica y de historia de España y de Europa siempre se ilustran con cuadros de Marinus, al hablar de la explosión económica europea en el siglo XVI. Sin embargo, se sabe poco de él. Pues una mujer que trabaja en Alemania, que es la que más sabe sobre él, está preparando una exposición que tendría que estar inaugurada ya. La hemos pospuesto, espero que la hagamos en marzo. Sería una pena no hacerla. Esta mujer lleva 2 años trabajando en esto, ¿no? Bueno, pues en el Prado es nuestra obligación hacerla porque tenemos la mayor colección de cuadros que existen de ese pintor, que son solo 5, pero nadie más tiene más que uno, ¿no? Y entonces lo que hacemos es contactamos con esta mujer que sabe mucho de él, ella le dedica un par de años de estudio, nosotros los restauramos, los estudiamos y hacemos una exposición. Entonces mi labor ahí es saber quién sabe de él, animar al museo a que le dedique tiempo a este pintor, el director y el museo se da cuenta de que es un pintor muy importante porque también son colegas profesionales y lo saben. Y el departamento de restauración y los restauradores los restauran. Y otra cosa que hacemos es lo que llamamos el gabinete técnico, pues hace un estudio, radiografías, infrarrojos, análisis de pigmentos. Eso nos interesa por una parte porque ayuda a la restauración, saber con esas imágenes ver dónde están los problemas del cuadro, dónde ha tenido repintes anteriores, pero además de eso aprendemos qué tipo de madera usa. Eso nos habla del valor que tenía el cuadro ya en época como producto de lujo. Vemos qué dibujo subyacente tiene, que también nos puede hablar de si un cuadro es el principal o si es una copia de otro, que a su vez es el principal porque ha copiado la superficie y no ha tenido que dibujarlo. Entonces son cuestiones técnicas de restauración, pero también de historia cultural, que es lo que es siempre la historia del arte, ¿no? Y después como comisario, que es otra palabra rara, ¿verdad? No sé, ahora se usa mucho curador o curator, que tampoco me gusta, porque es una traducción, no sé cómo se podría llamar, pero habría que planteárselo, la verdad, porque tenemos unas palabras malísimas para estas cosas. Pero como, digamos, como creador de una exposición, puede ser muy distinto. En el caso del Prado, todo lo que hacemos de exposiciones tienen algún vínculo con la colección. Cuadros nuestros, o quizá justamente lo contrario. Hicimos una exposición hace muchos años, creo que 2004, no me acuerdo, sobre Vermeer, porque era un tipo de pintura que no teníamos. Queríamos enseñarle a nuestro público lo que no tenemos, pero siempre que tenga sentido dentro del Prado, porque lo tenemos y somos los que debemos de investigarlo, o porque no lo tenemos y estaría bien enseñarlo porque es un hueco muy obvio, por lo que sea. Y a eso le dedicamos de media, yo diría que unos 2 años. El tiempo de los 2 años se invierten casi todos en escribir el libro, eso es lo difícil y lo que queda, ¿no? La gestión de contactar colegas, me prestas este cuadro o el otro, ¿cuál es más importante? Este no lo puedo prestar porque está roto o está estropeado. Eso es una cosa, yo diría, que fácil cuando ya eres una persona que lleva años trabajando en un museo y tu relación con todos tus colegas de Berlín, Chicago, Londres, Edimburgo, pues es muy fluida y ya nos conocemos y le llamo y yo ya sé cómo están los Vermeer de una colección u otra porque es mi trabajo y lo conozco, ¿no? Y esa parte yo diría que es fácil. El libro es lo difícil y lo bonito, quizá. Hay cierta moda ahora, entre la que yo he participado, quizá, de decir que las exposiciones se llenan demasiado y que hay que volver a una manera más íntima de ver el arte y tal. Yo creo mucho en eso, en el sentido de que creo que la relación con el arte es muy personal, es de uno a uno, ¿no? Yo voy mucho a museos pues con mis hijos, con amigos, con gente de trabajo, con todo tipo, y lo hago encantado y me gusta explicarle a mis hijos, por ejemplo, por qué me gusta mucho el cuadro que sea, pero cuando estoy haciendo eso, estoy haciéndolo para ellos, yo no estoy disfrutándolo tanto, yo para disfrutar y para alimentarme y para ser creativo en mi recepción de un cuadro tengo que estar solo, ¿no? Intimidad. Dicho eso, a mí me gusta muchísimo hacer exposiciones, muchísimo, porque una cosa que yo echaba en falta desde que yo trabajaba en la universidad, llevo en un museo ya 21 años, creo que son, o 20. En una universidad tienes alumnos y el contacto con los alumnos, aunque parezca un tópico, es muy real y la mirada esa es una mirada... Yo he dado cursos de doctorado y cursos de primero de carrera y he tenido 80 alumnos y 3 alumnos en un aula, ¿no?
Y claro, con menos alumnos funciona mejor, pero en cualquier caso, la mirada del alumno, cada frase que estás diciendo te exiges, te hace que te exijas y que tengas mucho cuidado con lo que estés, pues como ahora un poco, no es lo mismo hablar ahora a vosotros que hablar de paso con no sé quién, ¿no? Y eso es una cosa muy, muy bonita de dar clase y la sensación que tienes a veces de que estás despertando algo en alguien. Y he conocido mucha gente joven, más antes que ahora, que te dicen, yo me he dedicado a la historia del arte por un profesor que tuve o por una clase que tuve, ¿no? Igual que otros te dicen por una visita que hice, por una exposición que vi. Eso es muy bonito y lo más parecido a eso que hay en un museo es una exposición. Sí. En lo demás tengo cierta sensación que trabajas para los cuadros, pero no tanto para la gente. Pero cuando hay una exposición, el contacto es muy próximo, va muchísima gente, el placer que la gente... Es una maravilla ver cómo la gente está agradecida, se entusiasma. Estás muy cerca de una reacción que causa el arte, que es una cosa muy bonita y que a veces nos olvidamos los que estamos en este gremio, que es verdad que el arte hace eso. No tiene que ser bonito todo lo que cause, pero es bonito el hecho de que te conmueva, aunque sea en algunos casos arte que es duro, arte que es triste, lo que sea, pero llega a lo emocional y a lo poético, podríamos decir. Entonces, a mí me encanta. Yo, la última exposición que hice el verano pasado, que tuvo casi 500.000 de personas fueron a verla, de Miradas Afines, pues es verdad que había momentos que estaba demasiado llena, pero nosotros, si controlamos bien el aforo, si... es una maravilla, de verdad. Es que he tenido una cantidad de conversaciones con gente a la que esa exposición ha emocionado y ha conmovido, que es una cosa maravillosa. Me encanta. Entonces, yo recuerdo la exposición del Bosco que hicimos, por ejemplo, hace, no sé si ya son 4 años o 5. Quizá esa fue demasiado porque el Bosco exige ver más de cerca. Entonces, no sé, claro, tú un cuadro grande de Rembrandt lo puedes ver de lejos, lo ves muy bien, ¿no? O las Meninas. En cambio, un Bosco te tienes que acercar mucho y no te puedes acercar mucho con una sala llena de gente. Entonces, bueno, tenemos que controlar ese problema del exceso de visitantes, tenemos que cuidar mucho la experiencia personal del arte, pero a través de exposiciones con muchísima gente y muchísima gente compra un libro, se llega a mucha gente y eso es una cosa que yo encuentro que da muchísima satisfacción, ¿no? Y yo Yo creo que creo, eso es Alejandro, un poco que... lo que Sí, dime. hacemos de eso, conservador, comisario, pues es básicamente eso. Cuidar colección, investigar colección y mostrar la colección de manera más creativa en exposiciones, ¿no? Muy bien. Hace poco en la carrera se me planteó como pregunta de ensayo final, ¿para qué sirve un museo? Y la verdad es que estuve varios días reflexionando porque me parecía una pregunta tan, no Compleja. sé, muy Sí, compleja. claro, sí, sí, sí. Y claro, desarrollé mi ensayo y muy bien todo, pero te quería preguntar, para ti, ¿qué significa, qué sirve, para qué sirve un museo? Pues sí, es muy buena pregunta, sí. Un museo de arte como el Prado o todos los que son parecidos, todos los que pertenecen a esa tradición, porque hay museos maravillosos. O sea, fíjate en Inglaterra, por ejemplo, yo creo que sirven para enseñar, los museos en general. Yo hace no mucho estuve en Trafalgar y digo, qué pena que aquí no haya un muy buen museo sobre lo que esa batalla implicó. No en plan anecdótico este almirante o cualquier cosa, sino para la historia de Europa, lo que significó esa batalla, ¿no? O incluso para la historia de la navegación, ¿no? O imagínate el Museo Naval de Madrid si fuese un muy buen museo sobre navegación, que ha sido una actividad que ha definido la cultura humana y su economía desde la Odisea, ¿no? Año 800 a.C., por lo menos. Es una manera muy, muy buena de aprender, pero esa exigencia yo creo que en España a menudo nos quedamos cortos. Eso, te vas a un museo de guerra en Londres, por ejemplo, y puedes aprender mucho sobre lo que es vivir una guerra en retaguardia. Tú imagínate lo importante que puede ser el aprendizaje de alguien que vivió la guerra civil española en Granada o en Madrid, que la vivió no en el campo de batalla, que es lo que suelen hacer los libros, sino lo que significaba, pues historias que me contaban a mí de niño, ¿no? El extraperlo en Madrid, los trenes que llegaban del norte y cómo se robaban los sacos de cebollas y de patatas antes de entrar, la hambruna. Que sea explicar eso de verdad bien, con la intención de que no haya guerra. Puede sonar muy idealista, pero fíjate si puede ser importante, ¿eh? Se puede aprender de todo, de ordenadores, de todo, de camisas, de gafas, de todo. Pero bueno, eso es otra historia, digamos, ¿no? Un museo de arte, yo creo que sería importantísimo, sería muy importante hacer muy buenos museos, muy didácticos, pero es otra historia. Los museos de arte, que es en lo que estamos, yo creo que, a ver, un museo como el Prado, para mí, en esto difiero de muchos colegas, de muchos sabios españoles, digamos. Para mí lo más importante del Museo del Prado es el arte que tiene dentro.
Y es verdad que la colección real española es una colección de la que es heredera al Prado, que tiene de especial que fue un escenario en el que habitaron muchos pintores, ¿no? Aquí estuvo Velázquez, aquí estuvo Rubens, aquí hubo más cuadros de Tiziano que en ningún otro sitio del mundo. Aquí. Entonces todos estos pintores se veían a sí mismos, Goya veía a Velázquez, veía a Tiziano, veía a Rubens, veía a Van Eyck, todo esto. Entonces hay unas referencias constantes que se hacen unos a otros que dependen de ese escenario. Ese escenario era la colección real, no era el Prado. El Prado es heredero de colección real, pero ahora nos permite ver el arte como lo veían ellos en parte. Para mí, personalmente, sin embargo, el arte es lo importante. Y en lo que decía yo que difiero de los colegas, de muchos colegas, bueno, no es cuestión de diferir, simplemente una cosa que creo yo que es verdad para mí, como son las verdades lo son para cada uno, ¿no? Y las del de enfrente también son igual de verdad, ¿no? Pero para mí lo que me importa es el arte. Y si todo el arte del Prado estuviese en otro sitio, pues me importaría igual realmente, ¿no? Ahora, ¿qué es un museo como el Prado? Pues es el lugar que debe cuidar el arte, que la tradición le dice que es muy importante y que lo es hace mucho tiempo. No es que lo haya decidido el Prado ahora, sino que es heredero de una tradición y esa tradición es muy central en la historia de la cultura europea. Pues conservar ese arte, mostrarlo e interpretarlo, yo creo que con mucha fe en una profesión, que es la historia del arte, lo que hacemos nosotros, que también es parte de una larga tradición, con mucha fe en esa profesión, pero también yo creo que con mucha conciencia de que se debe contar lo más y lo mejor que se pueda todo desde el punto de vista de nuestra profesión y cada uno dentro de esos parámetros con su imaginación, a sabiendas de que cualquier persona tiene derecho a interpretarlo de una manera completamente distinta. Y no solo eso, sino con poca arrogancia, en el sentido de que yo veo que se decían cosas hace 300 años de los cuadros que mi primera impresión puede ser decir, qué equivocados estaban. Pues me parece un poco arrogante esa posición, porque yo hubiese estado equivocado también entonces, ¿no? Si estoy leyendo una opinión expresada con honestidad, con seriedad, con fe en la tradición en la que ellos estaban entonces. Entonces yo creo que es importante intentar acercarnos a interpretaciones pasadas con ánimo de aprender, no de creernos más listos que ellos, ¿no? Claro. Y pensar lo mismo de cara al futuro. Pensar que si piensas en el pasado estaban todos equivocados, por fin hemos dado con la verdad, pues eso es un error, que es que no hay más que leer historia para ser consciente de eso. Pero que eso no nos haga no pensar que yo lo tengo que hacer con mucha fe en lo que hago, tomándomelo muy en serio, creyéndome todas esas notas a pie de página que me demuestran lo que pensó alguien en 1970 y en 1840 y en 1720 y en 1660, ¿no? Y creyendo mucho en eso, pues construir yo la siguiente piedra a sabiendas de que a lo mejor en el futuro viene alguien y desmonta esa piedra. Y creo que es muy importante, incluso que los visitantes tengan mucha información, pero que puedan ignorarla también. Yo no estoy de acuerdo en esto, a lo mejor voy a ser arrogante, no sé, pero yo cuando veo museos, sobre todo de arte contemporáneo, que hablan de que prefieren no poner cartelas o no poner información, yo no puedo evitar pensar a menudo que eso lo que hace es evitar trabajo, ¿no? Yo me acuerdo, yo conté que dediqué 160 horas a las carteras que yo escribí para miradas afines. Es muchísimo trabajo, ¿no? Y es un trabajo que haces, todos los compañeros, cuando ya llevas más de un año escribiendo un libro, lo haces cuando ya sabes mucho del tema. Con lo cual, el ejercicio es un ejercicio de síntesis. No me tengo que estudiar cada cuadro para hacer la cartela, ya llevo haciéndolo más de un año. Pero el ejercicio de síntesis es muy difícil. Sí tiene que tener en cuenta qué dice la cartela anterior. Tengo que escribir un texto sabiendo que el visitante a lo mejor se ha leído la cartela anterior, con lo cual tengo que tener eso en cuenta. A lo mejor solo se lee esta cartela, con lo cual tiene que ser autosuficiente. Es muchísimo trabajo. Y la idea de no hacerlo, lo que hace, yo creo, es evitar trabajo. Yo creo que es muy importante hacerlo. Pero también hay que pensar en el visitante que no se las quiere leer o en la gran mayoría de los visitantes que se leerán una de 15, una de 20 o una de 60 cartelas o textos, lo que sea. Entonces yo creo que hay que hacer mucho, informar mucho, estudiar mucho, ser muy riguroso, hacerlo con mucha atención a la tradición a la que pertenecemos y al mismo tiempo tener muy en cuenta la libertad de cualquier persona para entender y ver el arte como le dé la gana, ¿no? Y esas dos cosas es a veces difícil compaginarla, porque cuando trabajas mucho dice, pues quiero llenarlo todo de texto, de cartelas, tal, que se crean lo que yo digo. Pues bueno, pues hay que también ser modesto en eso y pensar, a lo mejor alguien no quiere leer ni una sola palabra, pues que la exposición también esté diseñada para que eso sea posible. Claro, pero que tengan la elección de hacerlo o no.
Claro, Que claro. haya un cartel por si quieren acudir al cartel. Un Y, a ejercicio de ver, empatía también, también. claro, y recuerda también que no solo hay cartel, folleto, libro, catálogo, Claro, página web, hay información desde así hasta enorme, pues todo eso está ahí, ¿no? cierto. Ujú. Tenéis una web fantástica. Especialmente Sí. en confinamiento, yo, con todas las actividades que se ha adaptado y fantástico. En Especialmente eso la para los verdad que niños. sí, participamos poco en eso nosotros, lo hacen mucho los responsables de la página web, que lo hacen muy bien, yo creo también. Nosotros participamos menos. Yo creo que ellos usan muchos textos nuestros, pero los conservadores yo creo que estamos bastante centrados en leer, escribir y coordinar todo esto que os he comentado de restauraciones, exposiciones, Hombre, es la gabinete base. técnico, etcétera. Sí. Si no hay vuestro trabajo, no hay... Claro, a ver, ¿no? yo creo mucho en eso también. A ver, estamos hablando aquí para un público amigo, digamos, ¿no? Sí. Porque es una revista, la vuestra publicación es de historia del arte, pero yo creo que es muy buena cosa que la historia del arte esté muy en el centro de lo que es la interpretación de los cuadros del pasado, ¿no? Porque es discutible. ¿Por qué no va a ser un decorador o un psicólogo, por ejemplo, el responsable o la responsable de decidir qué cuadros se cuelgan y qué se dice de ellos? Podría ser. Yo creo que no sería tan bueno como si somos nosotros porque nadie dedica una carrera, un doctorado, todos los pasos que se dan para llegar a saber mucho de historia del arte es un rigor y define unos estándares muy, muy altos, que no conoce nadie más que nuestra profesión, pero Exactamente. a veces llega a un museo un educador y llega de otro gremio y me habla de un cuadro. Es muy importante la educación en los museos, obviamente, pero yo veo a veces que llega una persona, lo he visto en otros lugares, ¿no? Y tiene una opinión muy formada cuando lleva a lo mejor 3 meses pensando en un pintor y en el arte y en los museos, porque antes trabajaba en otro gremio. Digo, pues yo a lo mejor llevo 27 años, o 7, pero 7 años de cada cosa que digo. Cuando escribo un libro tengo que poner una nota a pie de página y yo creo mucho en eso. Y esa nota a pie de página a lo mejor tardo 10 minutos en escribirla o a lo mejor tardo un mes y medio en poder decir no sé, lo que sea, la moneda que veo en la mesa viene de Amberes. Pues, ¿por qué digo yo eso? Pues es que nuestra profesión tiene un rigor y unos estándares de rigor que yo creo que son muy, muy buena cosa para intermediar en el arte, ¿no? Totalmente. Alejandro, yo creo que... Sí, Didi. Que nada, iba a decir que creo que, además de importante, yo creo que somos muy apreciados por la sociedad para quien interpretamos. Bueno, me gustaría pensar. Sí, sí. Creo que sí, no lo sé. Bueno, ¿cómo se sabe eso? Es difícil de saber. ¿Sabes una cosa graciosa que pasa cuando haces una exposición, por ejemplo? Claro, nadie viene a decirte qué mal ha quedado, ¿no? Entonces, a quien no le guste no te enteras realmente, ¿no? Pero bueno, sí tienes una sensación, o al escribir un libro lo mismo, es raro que... Bueno, en el mundo académico es más fácil que haya una buena crítica, ¿no? Sobre una crítica, digo, en profundidad y seria, que te llame la atención sobre una carencia de un libro, eso sí que lo ves más.